Estamos con una coyuntura política todavía complicada. Sin embargo, en el Congreso de la República no hay consenso, parece todavía no haber consenso para promover una moción de bancada. 4 de las 9 bancadas han dicho que no van a firmar una moción de vacancia, pero no sabemos si es que esta llegase a discutirse en el Pleno, cuál va a ser el sentido de su voto. Para analizar este tema y otros temas también importantes del día, y estamos conectados con Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente del Congreso, congresista de Somos Perú. Congresista Aliaga, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Omar? Muy buenas noches a ti y a todos los televidentes, acá dispuesto a poder absolver tus consultas. En principio, ¿cuál ha sido la posición, cuál es la posición de Somos Perú en cuanto ya a dos mociones de vacancia que estarían empujando por un lado UPP y por otro lado el Frente Amplio? Bueno, particularmente no hemos tenido una reunión como bancada, recién el día de hoy en la noche vamos a comenzar a hablar, puesto que inicialmente esto era una especulación. Entiendo que todavía no ha ingresado ninguna moción, son simplemente anuncios de... Sí. Y una vez que ingrese, bueno, ya en la bancada de Somos Perú va a tener una idea predeterminada. Entendería, por lo que hemos hablado, como te digo, no a ciencia cierta o no tenemos una conclusión, que seguiríamos la misma opinión que tomamos, que sería en pro de la gobernabilidad, es decir, no generar una crisis o no aunar a una crisis de carácter político a una crisis ya sanitaria y económica que existe hoy en día. Es decir, no firmarían en lo absoluto ninguna de estas mociones de vacancia que se están promoviendo, como insisto, desde UPP y el Frente Amplio. No, particularmente quien te habla no las firmaría y entendería que el resto de mi bancada tampoco lo haría, pero está con cargo, obviamente, a conversar con ellos. Ahora, hay otras opciones que se ha planteado sobre la mesa. Varios congresistas de Acción Popular, de APP, el congresista Arapa de Acción Popular en particular, han dicho que el presidente de la República debería dar un paso al costado. Sin embargo, ¿esto también podría generar un ambiente de incertidumbre desde su punto de vista? Por supuesto, el hecho de que el jefe de Estado tenga la decisión unilateral, que es obviamente de él, de renunciar de todas maneras generaría una crisis de carácter político. Yo quiero ser bastante claro y enfático en este tema. Somos Perú está de acuerdo con la investigación y creemos que ese es el foro donde debe verse cualquier tipo de denuncia. Es decir, lo que hayan dicho los colaboradores, lo que haya dicho cualquier persona o lo que se haya producido dentro de otra investigación. Pero lo que no se puede hacer hoy día es tomar ya una conjetura. Si el presidente decidiese tomar la opción que tú me estás preguntando, una supuesta renuncia, pues también tendríamos que evaluarlo como Congreso, ver si es que la misma es aceptada o no. Ahora, pero hoy en día, desde Somos Perú, creemos que todas las armas tienen que ir en contra de esta pandemia. Ahora, porque las investigaciones en curso que van a iniciar son bastante serias. Hablamos ya de no uno, sino hasta 3 colaboradores eficaces. Uno de ellos, un exministro del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que señalan que el actual presidente de la República nada menos que recibió una coima o varias coimas de más de 1 millón de soles por la concesión de determinados proyectos. Es decir, la situación ya es compleja. Sí, en efecto, la situación es compleja, pero nuevamente, acá, y quien te habla es abogado, yo siempre he primado el principio de presunción de veracidad. Y sobre la base de ese principio, no he escuchado al presidente que haya aceptado ningún tipo de cargo. Por eso, nuevamente, somos enfáticos desde Somos Perú. Se tiene que investigar y será la justicia de carácter ordinario la que pueda definir si es que existe o no responsabilidad. El Congreso de la República obviamente vela por la responsabilidad de carácter político, pero político obviamente dentro del mandato se entendería. Y también hay unas intenciones para poder entender o dilucidar qué es lo que vendría a ser esta suerte de incapacidad moral. Ahora, nuevamente, entendiendo que existe un principio de presunción de veracidad, entendería que la presunción de veracidad primaría sobre esa incapacidad moral. Hubo desde el Frente Amplio, si no me equivoco, una propuesta del congresista Lenin Bazán de conformar una comisión investigadora para que analice e investigue todos estos temas, todas estas acusaciones que están en torno al presidente de la República. Sin embargo, había otra posición
que decía que esto debería verse en la comisión que se ha instalado para investigar los casos del Club de la Construcción y que uno de los primeros puntos en agenda debería ser justamente el caso Obraínse, los casos que están en torno al gobierno regional de Moquegua de ese entonces. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿Qué debería hacer el Congreso de la República en torno a este caso picante? Bueno, en efecto, lo que se tiene hoy en día es una comisión especial que preside hoy en día el congresista Almerí, que es la comisión especial de investigar los actos de corrupción en el sector construcción. Entiendo que esa comisión especial, que ya tiene inclusive el mandato y adicionalmente ya tiene la logística, llámese el personal para poder sesionar, es la que tendría que ver este caso porque atañe a un tema de construcción. Yo creo que siempre, y hemos velado como miembro de la mesa, te lo puedo decir, porque hay una autonomía y un respeto, espero que esa comisión pueda rendir sus frutos y pueda dilucidar si es que ha habido algún tipo de acto poco probo. Pero en todo caso, esta comisión debería abocarse, digamos, en un cronograma, a poner primero en la agenda el tema del presidente Martín Vizcarra, porque hay que recordar, la comisión que preside el congresista Almerí establece o va a investigar los casos del Club de la Corrupción desde los años 90. Entonces esto puede tardar pues muchos meses, incluso años. No, sí, el hecho de que el espectro, el ámbito de aplicación sea bastante grande, no significa que esta comisión no pueda priorizar algunos actos, como por ejemplo lo que estamos viendo el día de hoy. Es más, el congresista Almerí, entiendo, porque lo he visto en algunas declaraciones previas, ya ha dicho que le va a dar un principal énfasis a este tema. Y eso tampoco enerva el hecho de que se puedan dar informes preliminares respecto de situaciones que ya hayan podido ser vistas por esa comisión. En ese sentido, entendería que él va a primar esta investigación. Ahora, esto evidentemente va a seguir su camino y sigue ya su camino en el Ministerio Público. Sin embargo, hay ciertas pugnas entre el equipo especial Lavallato, las fiscalías anticorrupción, ambas van a investigar este caso. ¿Preocupa que se estén dando, digamos, estas pugnas al interior del Ministerio Público sobre un caso tan sensible que pues alude al presidente Martín Vizcarra? Mire, más que preocupar, siempre se llama a la cordura, a la paciencia, a la tranquilidad, ¿no? Así como dijo el congresista Merino, hay que estar tranquilo, ¿no? Lo que hay que hacer hoy en día es esperar de que la misma fiscalía pueda organizarse de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a las materias, para que de esta manera puedan definir ellos. Preferiría no emitir un pronunciamiento en ese aspecto. ¿Por qué? Porque nuevamente, desde la mesa directiva del Congreso se respeta la autonomía que tiene el Ministerio Público para poder definir sus propias competencias. Ahora, ¿cuán mellada, cuán afectada está quedando nuevamente la relación entre Poder Ejecutivo y Congreso de la República? Porque la primera respuesta del presidente al tratar de defenderse de estas acusaciones es señalar que existen intereses detrás, que existen poderes económicos, que existen poderes políticos, que lo que buscan es sacarlo del cargo, que lo que buscan es postergar las elecciones. Incluso ya directamente ha señalado a dos partidos dentro del Congreso de la República, como Acción Popular y APP, que lo buscaron para pedirle que postergue las elecciones. ¿Cómo afecta esta ya golpeada relación Ejecutivo-Congreso? Bueno, la relación entre el Ejecutivo y el Congreso es una relación viva prácticamente, porque todos los días va mutando, ¿no? En ese sentido, hablar de que siempre hay una relación de carácter horizontal sería una falacia. En ese sentido, nosotros consideramos de que lo que se tiene que hacer es dilucidar los actos y hacer una línea bastante clara en poder decir, los actos que han sido materia de la denuncia tiene que investigar quién, el especializado constitucionalmente para dicho tema, el Ministerio Público. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo hoy en día tienen que estar orientadas más a ¿qué? A buscar la lucha contra la pandemia. Desde Somos Perú no nos vamos a cansar. Nosotros somos un partido de carácter municipalista. Esa es la esencia que ha tomado la bancada. Y nosotros estamos viendo que hay serias falencias en las municipalidades, donde no se les está tomando muy en cuenta. Nuevamente hacemos el llamado.
a que se integre, por ejemplo, la voz de los señores alcaldes, la voz de los señores regidores, en aras de poder coadyuvar en esta lucha contra la pandemia. Hoy no es momento de seguir peleando, es momento de poner el hombro todos juntos. Ahora, ¿sintió que el presidente de la República rompió, violó la neutralidad electoral como autoridad al señalar esto, al señalar que dos partidos pues, que van evidentemente a competir en estas elecciones de abril del 2021 estaban pidiendo postergar las elecciones? ¿Puede constituir esto, no sé si llamarlo acusación, pero dicho, como una violación a la neutralidad electoral? Bueno, escuché de hecho al congresista Burga, quien hizo una precisión al respecto, hizo un comentario. No soy especialista en temas electorales, en todo caso también tenemos un órgano especializado que es el Jurado Nacional de Elecciones, quien tendría que definir si es que ha habido algún tipo de intervención respecto del principio de neutralidad que se tiene que dar en todo tipo de competencia electoral. Esperemos siempre que este tipo de comentarios de carácter político sean lo más leves posibles, porque no ayuda ni al Ministerio Público, ni al Congreso, ni al Ejecutivo estar en comentarios políticos que vayan calentando el panorama. Lo que necesitamos es darle las facilidades y exhortar siempre a que el Ministerio Público cumpla su legal atribución y por parte del Congreso hacer el control político que se viene haciendo desde la comisión especial a la cual ya hemos hecho mención también. Y más allá de que si, porque digamos, ambos partidos lo han negado de manera categórica, que nunca le solicitaron al presidente la postergación de las elecciones, pero más allá de si le pidieron o no, este tema en algún momento se debatió, en algún momento se discutió, sonaba en los pasadizos del Congreso de la República la posibilidad de postergar las elecciones ante la pandemia, en una coyuntura que era pues de por sí muy complicada, no sabíamos cómo iba a evolucionar la cifra de contagios. Fue un tema que estuvo en la agenda no oficial, pero sí en el debate dentro del Parlamento. Mira, yo sería muy irresponsable en decirte que sí ni no. Particularmente yo nunca escuché ningún comentario respecto de si se debía o no se debía posponer las elecciones. Hubieron muchas cosas que se hablaron en ese momento, como por ejemplo, ¿deberíamos venir a sesionar los congresistas o no? ¿Qué vamos a hacer con las elecciones internas? Se trató, por ejemplo, hasta el último de tratar de llevar el sistema a paso para poder hacer las elecciones internas y al final la propia Comisión de Constitución, de la cual soy integrante, dijo, no, esto no camina. Y es más, tuvimos opiniones también por parte de profesionales, especialistas en la materia, ¿no? Entonces se barajó un montón de posibilidades respecto de muchísimas cosas, pero particularmente no recuerdo que alguien haya hablado de ese tema de posponer las elecciones. Máxime, cuando el presidente de la República llama a elecciones y fija la fecha el 11 de abril, pues también estábamos dentro del plazo para que se pueda hacer. Entonces yo creo que fue un acto constitucionalmente válido, sobre todo oportuno en el momento que se estaba llevando, y desde Somos Perú, la bancada de Somos Perú, nosotros ratificamos que vamos a ir a este proceso electoral a competir de una manera limpia, honesta, y esperemos pues que la justa se lleve dentro de los cánones de la probidad. Y justo sobre ese tema, dado que menciona las elecciones internas, ¿cómo va? ¿Cómo va Somos Perú en todo este proceso electoral? Ya Daniel Salaverry, el expresidente del Congreso, uno de los, digamos, de los actores más connotados de Fuerza Popular en el Congreso pasado y que luego renuncia, ¿es ya el precandidato oficial dentro de Somos Perú? Bueno, ya nosotros hemos hecho nuestra tarea, digamos, como partido, y quien te habla te dice nuestro partido porque soy militante, obviamente, de poder hacer las convocatorias respectivas. Estamos dentro de un cronograma electoral interno, obviamente que va a ser supervisado por la OMPE, lo cual considero que ha sido un acierto para todos los partidos y de esta manera también transparentar los resultados. En el caso de Daniel Salaverry, he tenido la oportunidad de conocerlo. Es una persona que se está poniendo a disposición, obviamente, vida y cuerpo, lo que vendría a ser a poder dar su batalla interna dentro del partido. No es un precandidato oficial aún en la medida que no se ha inscrito, pero entenderíamos por lo que he dicho que él se va a presentar y obviamente nuestro propio nombre lo dice, Partido Democrático. Aquellos otros candidatos que sean militantes o mixtas, que decidan también ir al frente y cumplan con los requerimientos que vaya a poner la comisión especial, bienvenido. Pero todo es una justa
que se tiene que ver en la cancha. ¿Pero usted ve con simpatía, digamos, este anuncio al menos de precandidatura a la presidencia? Sí, por supuesto, en efecto, estamos hablando de que ha sido un expresidente del Congreso. Yo considero que tiene mucho que aportar. Es una persona, por lo que he visto en las pocas oportunidades que nos hemos visto, bastante seria, tiene ideas bastante claras, pero no sé qué otra persona podría también ponerse al frente y decir yo también quiero candidatear con justa razón. En ese sentido, adelantar una opinión sin saber quiénes son los actores también sería poco serio en este momento. Perfecto. Congresista, deme unos segundos porque se une a la mesa de análisis su colega, la congresista Tania Rodas, congresista de Alianza para el Progreso, pero para conversar sobre un tema muy específico que se vio hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores, el famoso acuerdo de Escazú. Esta comisión decidió archivarla por mayoría y va a ser interesante el debate porque entiendo la congresista Rodas votó a favor de que se archive este acuerdo y usted, congresista Aliaga, votó en contra, junto al congresista Alberto de Belaunde y otro congresista más que no recuerdo lamentablemente quién fue y ustedes me lo harán recordar. Pero quería, congresista Tania Rodas, en principio darle la bienvenida y entender el sentido de su voto. ¿Cuál fue el argumento detrás para votar por el archivamiento de este acuerdo? ¿Cómo está? Muy buenas noches y también saludar a todo el Perú y a mi colega congresista. Efectivamente, ¿no? El día de hoy, después de tantas reuniones y escuchar a tantos expertos, nadie ha podido responder porque se debe subordinar nuestra soberanía a los derechos ambientales, ¿no? Y tampoco favorece al país la definición de público, según Escazú, que entiende como público una o varias personas físicas o jurídicas y a las asociaciones y organizaciones o grupos constituidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, mi voto fue a favor del archivamiento, ¿no? del Tratado de Escazú, después de casi 4 meses que ha sido, pues, consensuado, ha sido consultado a nivel de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la cual yo soy miembro titular. Entiendo. Entonces, uno de los argumentos principales es que afectaría la soberanía del país. ¿Es así? Así es. Lo que pasa es que este acuerdo, como dices, igual cuando tú te vas a hacer un préstamo, te ponen las letras chiquitas cuando te vas a... Y entonces, por ahí viene el problema. Entonces, es como la espada de Damocles. Tiene su lado bueno y su lado malo. Pero en el caso de nuestro Perú, yo creo que hay que ser convincentes, ¿no? En cuanto a la votación. Entonces, es como que si te ponen el tapete y te ponen entre la espada y la pared, pero aquí está en juego, pues, la soberanía de todos los peruanos. Ya, solo para terminar el argumento en contra, ¿por qué este acuerdo, y para la gente, porque mucha gente quizás no sabe qué es el acuerdo de Escazú, ¿por qué este acuerdo internacional afectaría la soberanía del país? Porque ponen en entredicho todo lo que tiene que ver los derechos fundamentales de nosotros como peruanos y peruanas. Bueno, a ver, congresista Aliaga, por favor, ya tengo el nombre del otro congresista, fueron Absalón Montoya, del Frente Amplio, junto a Alberto de Belaunde, del Partido Morado, y usted, congresista Aliaga, que votaron en contra de que se archive este acuerdo. Ustedes querían que vaya al Pleno, pues, y sea ratificado, como ha sido ratificado, entiendo, en otros 9 países. ¿Cuál es el argumento que hay detrás de este pedido de reconsideración? A ver, primero es importante mencionar que el tratado no es perfecto, ¿no? Pero nada lo es. Y sería terrible, como viene pasando hasta hoy en día, que no podamos ver este tratado porque estamos condicionando, considero yo, el futuro del país hacia adelante. Mira, este tratado busca 3 cosas puntuales. Uno, el acceso a la información de carácter ambiental. El segundo tema, el acceso a la justicia, también de carácter ambiental. Y el tercero, la participación pública en la toma de decisiones de carácter ambiental. Esos son los 3 aspectos fundamentales y también la protección a los que son denominados defensores del medio ambiente. En los 3 puntos principales que te he dicho, acceso a la información de carácter ambiental, nosotros tenemos ya una ley 27806, que es la ley de acceso a la información pública, es la ley de transparencia. En el caso del acceso a la justicia ambiental, ya desde el año 2008 existe una resolución que creó, por ejemplo, las FEMAS, Fiscalías Especializadas en Medio Ambiente, es decir, ya había un tema ambiental muy puntual.
En el tema de la participación pública en la toma de decisiones de temas ambientales, ya desde el año, hay una ley, la de 29785, que es de la época del presidente Humala, que es la ley de la consulta previa, es decir, ya había una injerencia en la toma de decisiones de carácter ambiental. Por consiguiente, esos tres temas ya se habían visto en sede nacional. Había que darle un reconocimiento supranacional para de esta manera también poder hacer un ejercicio de lo que tiene que ver el Acuerdo de Escazú, que es la cooperación. Y adicionalmente, que es un apéndice muy interesante, era darle este reconocimiento a aquellas personas que son los denominados defensores del medio ambiente. Acabamos de ver cómo, por ejemplo, hace 2 semanas, un señor, Roberto Carlos Pacheco, ha sido asesinado, un defensor del medio ambiente, había denunciado y el Estado, obviamente, por un tema de burocracia, no le dio la protección. El señor terminó con 2 balazos en el pecho y solamente siendo velado por sus 2 mascotas. ¿Qué hubiese pasado si este acuerdo hubiese estado vigente? Pues se le habría dado una prioridad para poder defender a una persona que estaba poniendo parte de su tiempo, ¿no?, a 0 costo para el Estado, para poder defender el interés de todos nosotros. Por eso consideramos de la bancada de Somos Perú que era oportuno ratificar el Acuerdo de Escazú. Bueno, se tomó una decisión y yo considero que decirle no al tratado pues es rechazar un acto de transparencia hoy en día y darle un paso libre también a lo que podría ser la contaminación. Por eso es que hemos presentado un recurso de reconsideración para ver que los colegas pues puedan entender estos puntos, ¿no? Ahora, congresista Rodas, ¿no parece, digamos, un argumento muy válido oponerse pues a estos principios que busca el acuerdo de Escazú? Acceso a la información, acceso a la justicia, que busca la participación justamente de las comunidades para evitar una mayor contaminación ambiental. ¿Van a evaluar la reconsideración? Bueno, es respetable, ¿no? Es respetable la posición de mi colega Aliaga y estamos nosotros en un país democrático y la normativa, ¿no?, interna e incluso como país que tenemos es totalmente sólida y eso pues ha sido vista dentro de la Comisión, ¿no?, de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero aquí está en juego que no solamente el tema ambiental, sino que prácticamente aquí mezclan la soberanía con el tema ambiental. ¿Por qué Escazú no sacó de por sí solo solamente el tema ambiental? ¿Por qué tiene que mezclar o poner en intersección la soberanía nacional? O sea, aquí hay una contraposición, o sea, prácticamente es un acuerdo que están haciendo mal y lo ponen en tela de juicio a casi todos los países latinoamericanos. Me gustaría que le explique, hay que hablar claro y preciso, ¿no? Me gustaría que le explique al público en qué sentido ratificar este acuerdo atenta contra la soberanía. A ver, el argumento, y se lo he visto más a la CONFIEP, en realidad, el gremio de gremios, es que muchos de los casos que se debaten o se definirían en instancias judiciales peruanas podrían terminar en tribunales arbitrales internacionales. Esa es la preocupación de que ciertos casos en Perú en materia ambiental puedan ser llevados a tribunales internacionales. Bueno, la jurisprudencia de nuestro país es clara, ¿no?, que lógicamente en algún momento se tiene que consultar lógicamente a instancias internacionales. Hay casos. Pero aquí, como le repito, es que también debemos nosotros salvaguardar, ¿no?, en ese sentido, de que a través de organismos internacionales no sea presa nuestra Amazonía. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un acuerdo que, lógicamente, ya ciertos colegas están pidiendo una reconsideración y es respetable, ¿no? Es respetable. Lógicamente se tiene que consensuar, conversar, entonces nada está dicho. A ver, ¿cuáles son los riesgos, en todo caso, congresista Aliaga, de no ratificar este acuerdo? ¿A qué estamos expuestos o a qué seguimos estando expuestos para que la gente lo entienda? Bueno, principalmente el hecho de no ratificar un acuerdo que ya ha sido suscrito pues, por el Estado peruano, conllevaría que se tenga que retirar la firma, con lo cual no seríamos un país miembro de este acuerdo, ¿no? Vamos a ser sinceros. Hoy en día, si es que se quisiera llevar un tema
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por temas ambientales, se puede llevar, pero va a ser mucho más trabajoso. Adicionalmente, en lo que es, por ejemplo, el acceso a la información, no circunscribamos solamente este acceso a la información por parte de ciudades grandes como Lima. Es decir, ¿qué pasa en aquellas comunidades indígenas donde su principal lengua no es el español o el castellano? En aquellos lugares tienen que forzarse a poder presentar un formato en una lengua que no es su lengua materna. En este acuerdo se les reconoce que se puede presentar en cualquier lengua. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país pluricultural donde se ha reconocido que no solamente es importante mantener la vigencia de las lenguas, sino que hay que promoverlas. Y eso es un tema muy beneficioso que trae, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú. Otro tema que es importante, el tema de los defensores del medio ambiente. Hoy en día se les da la misma categoría que cualquier persona. Sin embargo, esa calidad adicional que ellos tienen de poder trabajar de manera altruista por un bien que nos es común a todos, pues también tiene que ser premiada simplemente con un cuidado adicional. Y por eso nosotros consideramos de Somos Perú que debemos darle ese reconocimiento. Además, un tema muy importante, todas las instituciones han dicho que están de acuerdo. El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Ambiente, y bueno, el Congreso de la República considera que no es oportuno ratificarlo. Por eso considero que una reconsideración es importante. Como bien ha dicho mi colega Tania Rodas, el Congreso es democracia pura y esto se plasma con los votos. Esperemos que esos votos en una reconsideración pues puedan ver las cualidades o los beneficios antes de que aquellas cosas como el tema de la soberanía, que ha sido en algunos temas no tan bien expresado, porque el mismo acuerdo en su artículo 3º, literal I, habla del principio de respeto a la soberanía. Entonces, el acuerdo lo reconoce, pero sí hay algunas personas que lo han cuestionado. Nuevamente, el tratado no es perfecto, pero alejarnos de él es no solamente dar ante la comunidad internacional una luz de un paso de retroceso, sino también dejar a estos defensores en el aire y decir después, oye, yo puse el pecho por el medio ambiente y ustedes quisieron por mí, Somos Perú va a dar ese paso hacia adelante. Perfecto. Bueno, pues sentada esa posición, solo para terminar, congresista Rodas, consultarle sobre el otro gran tema que está ahí, estas mociones de vacancia que se están promoviendo desde UPP y el Frente Amplio. ¿Ya ha habido una conversación, ya ha habido una discusión al respecto dentro de Alianza para el Progreso? ¿Qué va a hacer Alianza para el Progreso? Bueno, hasta el momento no nos hemos reunido con la bancada. Tenemos entendido que ya hay algunas bancadas que van a presentar, ¿no?, una moción de vacancia, pero del interior, bueno, no nos hemos reunido aún todavía en Alianza para el Progreso. Perfecto. Perfecto, congresista, muchas gracias. Hemos conversado con el congresista Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente del Congreso de la República de la bancada de Somos Perú, y con la congresista Tania Rodas de Alianza para el Progreso. Vamos a una pausa, pero no se vayan porque vamos a venir para hablar de las elecciones de los magistrados del Tribunal Constitucional. Así que venimos con todo eso.